el antebrazo y la mano. Antes de empezar, pues vale la pena decir que las regiones del antebrazo están tapizadas con piel, ligeramente pegada, con abundantes vehículos filosos. Que dan una característica. Y luego, No, yo no me quería levantar. No sé, yo no sé qué tengo frío. Hoy, no sé por qué circunstancia, razón o motivo, me levanté a las 4:30. No, porque no tengo temprano. ¿Ya que te levantaste a esa hora? No sé, no podía dormir. Y eso que me acosté a la 1. bien, cuando se retira la piel, pues obviamente vamos a encontrar el pancho adiposo, que es relativamente delgado, ¿sí? Pero hay una particularidad importante de las fascias, que son las fascias de recubrimiento del antebrazo. Esa fascia del antebrazo recibe ese nombre, fascia del antebrazo. Y ella deriva o representa una continuidad de la fascia del brazo. Una cosa importante de esa fascia del antebrazo es que en la región distal, en la cara dorsal, anterior del antebrazo, forma una estructura que se llama el retináculo flexor. El retináculo flexor es una estructura de tejido conectivo que cierra por delante lo que denominamos el túnel carpiano, que vamos a estudiar un poco más adelante. Ese retináculo es importante porque va a permitir el paso de las estructuras tendinosas del músculo del antebrazo hacia la palma de la mano. Estoy hablando del retináculo flexor, que luego, insisto, se observa en las regiones anteriores del tercio distal de esta. En la región dorsal, como veremos más adelante, la fascia del antebrazo se espesa y forma otro retináculo, que miraremos más adelante y que se denomina el retináculo extensor. Este va a permitir el paso de los tendones de los músculos extensores desde el antebrazo hacia el dorso de la mano y del dedo. Bien, una cosa importante, ya hablando de músculos como tal, es que nosotros los estudiamos, o los músculos mejor que las brazos se organizan en dos compartimientos. Un compartimiento anterior, que es este que ustedes observan aquí, y que es el que vamos a estudiar inicialmente, y el cual ejecuta varias funciones motoras. Y las voy a decir una vez. Ellas son flexores, esos músculos del compartimiento anterior del antebrazo son flexores de la muñeca, que recibe el nombre de flexión de la articulación radiocarpiana. ¿Sí? Son flexores de la muñeca y flexores de los dedos. Además, son abductores y aductores de la muñeca o de la articulación radiocarpiana. Y por último, estos músculos cumplen una función muy importante que es la pronación de la mano. ¿Ok? Los músculos del compartimiento anterior del antebrazo ejecutan esta función: flexores de la muñeca, flexores de los dedos, abductores y aductores de la articulación radiocarpiana o de la muñeca, y además son pronadores de la mano. ¿Okay? Otra cosa importante, general, que quiero destacar es que todos estos músculos, todos son inervados por el nervio mediano.
todos son inervados un nervio del plexo braquial que se denomina el nervio mediano, con la excepción, con algunas excepciones que quiero destacar de una vez. Una es un músculo que se llama el músculo flexor ulnar del carpo, que vamos a estudiar a continuación. Flexor ulnar del carpo, y una estructura que se llama así la parte medial o porción medial de un músculo que se llama así flexor profundo de los dedos. ¿Qué? Es decir, que la afectación del nervio mediano me puede comprometer todas estas acciones motoras en la mano. Lo mismo que parcialmente la lesión del nervio ulnar. ¿Sí? Las excepciones son estos músculos son inervados por el nervio ulnar o ulnar. ¿Okay? Lo reitero, el flexor ulnar del carpo y la porción medial del flexor profundo del dedo. Otra cosa que quiero destacar de esta inervación, aunque no la hayamos visto aún, es que el nervio responsable de inervar los músculos que pronan la mano es el nervio mediano. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El nervio mediano, con la lesión del nervio mediano, va a comprometer la pronación de la mano. ¿Okay? Bueno, entonces dichas estas generalizaciones, vamos a estudiar ahora sí estos músculos de manera individual. Probablemente no vayamos a hablar de muchos orígenes de iniciaciones porque no acabaríamos hoy, ¿sí? Esto les va a tocar a ustedes hacerlo. En la región anterior del antebrazo, los músculos los estudiamos, y eso es importante, dispuestos en tres planos. Un plano superficial, que es el que ustedes observan ahí, un plano superficial, en el cual vamos a describir los siguientes músculos: músculo brachioradial, el flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor ulnar del carpo. En el plano medio hay un plano medio, es decir, que se localiza por detrás de ese que vamos a ver a continuación. Aquí me faltó uno, perdón. Aquí me faltó el pronador redondo. En el plano medio, medio, digámoslo así, vamos a encontrar un solo músculo, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Y por último, un plano profundo o posterior, que está formado básicamente por dos músculos: el flexor profundo de los dedos, el músculo flexor largo del pulgar, y el músculo pronador cuadrado. ¿Okay? Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. ¿Okay? Esa es la forma como debemos abordar el estudio de esos músculos. Pues en esta imagen que observan aquí,
vamos a estudiar en primera instancia los músculos del plano superficial. Una cosa importante que deseo aclarar de estos músculos superficiales es que este músculo, que es el más lateral en su disposición, que es el músculo brachioradial, este músculo en realidad se describe con los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Lo que pasa es que tiene una disposición topográfica anterior. Y eso nosotros lo podemos comprobar de una manera muy sencilla. Este músculo es inervado por el nervio radial. Lo vamos a ver luego, nervio radial. Miren que, contrario a los anteriores, que son inervados por el mediano y el lunar, este es inervado por el nervio radial. Y si hay algo importante de los músculos del compartimiento posterior del antebrazo es que todos, sin excepción, son inervados por el nervio radial. ¿Okay? Bueno, entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es describirlos así, en este sentido, de lateral a medial. Entonces, el músculo más lateral es el músculo brachioradial. Vuelvo e insisto que tiene una disposición topográfica. Medial a él vamos a encontrar en la fosa cubital este músculo que ustedes ven aquí, que tiene dos cabezas, que se denomina el músculo pronador redondo, que toma orígenes en el epicóndilo medial del húmero y también tiene una pequeña cabeza, que vamos a ver ahora, que pues forma una especie de intersticio o espacio que ahora voy a destacar su papel muscular. ¿Okay? Entonces, el más lateral de los músculos superficiales es el músculo brachioradial. Medial a él vamos a encontrar dispuesto oblicuamente en la fosa cubital el coronador redondo. Medial a este vamos a ver este músculo que se llama el músculo flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo. Ese es un músculo que toma orígenes en el epicóndilo medial del húmero, esta supracondilio, y que se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. ¿Okay? Medial al músculo flexor radial del carpo vamos a ver un pequeño músculo, es este, que se llama el músculo palmar largo. También toma orígenes en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la palma de la mano en una aponeurosis que se llama la aponeurosis palmar, de la cual vamos a hablar más adelante. Por último, de los músculos del plano superficial vamos a encontrar el músculo flexor ulnar del carpo, que también toma orígenes en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el hueso más medial de la primera fila de los huesos del carpo, el pisiforme. ¿Okay? Se va a insertar en este pequeño hueso. Bueno, si ustedes leen, encontrarán que hay algunas expansiones anchosas a la matar y también se va a insertar allí, pero primariamente se va a insertar en el hueso pisiforme. ¿Cuáles son las acciones motoras de estos músculos? Bueno, el brachioradial es un músculo cuya acción motora más importante se ejecuta en el codo. ¿Sí? Hace una ligera flexión de esto. El pronador redondo, como su nombre lo sugiere, hace esto. Esto se llama, ojo por favor, estos movimientos. El miembro superior es importante tenerlos en cuenta. A ver, ¿cómo se llama este movimiento? Rotación medial. Miren el dedo pulgar que hace. Rotación. Esto se llama rotación Medial. medial, esto se llama rotación Lateral. lateral. ¿Pero de quién? Del miembro superior.
Flexión. Flexión del codo. ¿Sí? Y es a partir de la posición de la flexión del codo en la cual se ejecutan los movimientos de pronación y supinación de la mano. ¿Ok? Ojo con eso. Desde esos movimientos de pronación y de supinación solo se describen o se ejecutan con el codo en flexión. ¿Ok? Ya lo otro pues es completamente diferente. Entonces el músculo pronador redondo tiene esa acción motora tan importante, cual es la de la pronación de la mano. Algunos la denominan pronación de antebrazo. ¿Okay? El músculo flexor radial del carpo es un músculo que ejecuta esta acción motora. ¿Cómo se llama este movimiento? De la muñeca. O de la mano. Flexión de la mano. Fleja la mano. Pero además ejecuta esta acción. Lleva la mano hacia afuera. ¿Cómo se llama eso? Desviación radial. Abducción. ¿Sí? Es decir, la aleja de la línea media. El flexor radial del carpo. El músculo palmar largo es un músculo muy curioso. Lo más probable es que, bueno, es un músculo que varía mucho. Es un músculo que tiene un cuerpo muscular bastante pequeño, pero un tendón muy largo. No se vayan a sorprender si ustedes encuentran en los cadáveres o en ustedes mismos que lo pueden tener, por ejemplo, en el miembro superior izquierdo, pero no en el derecho, o viceversa. Lo pueden tener en ambos miembros o no tenerlo. Es un músculo inconstante. ¿Sí? Cuando uno hace una flexión, o mejor, cuando uno hace flexión de la muñeca y toca el pulpero del dedo pulgar con el del dedo meñique, uno puede ver si tiene o no ese músculo. Yo, por ejemplo, lo tengo en ambos miembros superiores. Mírenlo aquí. Sobre la parte media deben ver si tienen ese tendoncillo, deben ver un tendón lateral, que es el tendón del flexor radial del carpo, y un tendón medial, que sería el tendón del músculo palmar. No tengo nada, en todas las pruebas que hemos hecho no tengo nada. No tiene. No tengo nada. Y no lo tiene tampoco. ¿Sí? Hay personas que lo tienen. ¿Qué harán? Revisar esa federación Lo tengo. Ay, sí, aquí lo. ¿A dónde está? ¿Son estos dos? ¿Que se sienten los dos tendones? Yo acá sí los tengo. En estos sí los tengo. Mira, tengo hueco. Lo iban a volver, pero no alcanzaron. Ah, ¿qué tal? Ustedes se van a dar cuenta de ello. Pacientes que tienen, por ejemplo, una lesión de los tendones del cuerpo, los cirujanos usan ese músculo como buen tendón mejor para reparar los tendones de otros músculos. ¿Cuál es la acción motora de ese tendón o de ese músculo? La flexión de la mano o de la articulación radiocarpiana, pero es accesorio, es decir, que si uno lo tiene, no compromete para nada la función motora. ¿Ok? Bueno, ¿Qué es qué movimiento? Flexión de la por mano. último, ¿cuál es la acción motora del músculo flexor ulnar del carpo? Es flexor de la articulación radiocarpiana o de la muñeca, la articulación de la muñeca, pero hace lo contrario del flexor radial del carpo. Es decir, que es aductor. ¿Sí? Aduce la articulación radiocarpiana. ¿Ok? Bueno, hay una cosa en común que tienen estos tendones, en particular el tendón del flexor radial del carpo, el tendón del músculo, el tendón del músculo flexor radial del carpo
pasa a través del túnel carpiano. Ustedes vieron un túnel carpiano, ¿verdad? No. ¿No les hablaron del túnel carpiano? No. Bueno, entonces ahora les voy a explicar eso. Pero lo voy a decir de una vez. El tendón del músculo brachioradial no pasa a través del túnel carpiano. Él se inserta en el tercio distal de la cara lateral del radio, es decir, que no alcanza ni siquiera la mano. El tendón del flexor radial del carpo sí pasa a través del túnel carpiano. Yo lo dije al comienzo, se inserta en la base de la cara palmar, de la base del segundo metacarpiano. Es decir, que pasa a través del túnel. El tendón del palmar largo no pasa a través del túnel carpiano, pasa por delante de ese perpendicular flexor y se va a insertar en la aponeurositis palmar. ¿Okay? El tendón del flexor lunar del carpo tampoco pasa a través del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque él se queda o se inserta en el hueso pisiforme. Luego vamos a ver que a través del túnel carpiano pasan muchos tendones. Y más adelante vamos a mirar eso. Detalles anatómicos que deseo destacar aquí en esta versión. Miren, entre el tendón del músculo flexor, brachioradial y el tendón del músculo flexor radial del carpo, vamos a encontrar un túnel que se llama el túnel de la... Bueno, lo que quiero decir es que usualmente entre esos dos tendones vamos a encontrar una arteria, la arteria radial. Por eso es que el pulso, usualmente, el pulso que se toma usualmente en el miembro superior es el más fácil. Allí la arteria radial está muy superficial, ustedes lo pueden hacer en sus propios cuerpos. El tendón del brachioradial y el tendón del músculo flexor radial del carpo desciende o pasa la arteria radial. ¿Ok? Otro detalle importante, sobre todo pues, para los humanos. Miren, entre el tendón del músculo brachioradial y el tendón, si existe, del músculo palmar largo, es posible acceder o alcanzar este nervio, el nervio mediano. ¿Okay? Usualmente cuando se van a hacer procedimientos quirúrgicos en la palma de la mano y se necesita bloquear ese nervio, lo que hace el cirujano es colocar anestesia en esta zona con el objetivo de bloquear el nervio mediano y poder hacer una cirugía sin ningún problema. ¿Okay? Por último, siempre, y yo les pido el favor que cuando vayan a la práctica lo hagan. Miren el músculo flexor lunar del carpo. Él tiene una cara interna, que es esta, una cara medial y una cara lateral. Y siempre el músculo va a proteger estos dos elementos vascular y nervioso, la arteria y el nervio ulnar. ¿Okay? Entonces, la arteria y el nervio ulnar están siempre protegidos por el cuerpo muscular y el tendón del músculo flexor ulnar del carpo. ¿Okay? Bueno. Vamos a hablar ahora de los músculos. Perdón, dime una imagen. Es importante por esta razón. Ustedes en esta imagen lo que estamos viendo es el plano muscular. Bueno, hemos retirado el plano muscular superficial, el medio e incluso el profundo para poder visualizar el plano de los músculos pronadores. Este músculo que ustedes observan en el tercio proximal del antebrazo es el músculo pronador redondo.
Él tiene dos cabezas de origen, una en el epicóndilo medial y otra que se le llama la cabeza ulnar. Recuerden ustedes que en el antebrazo el radio tiene una disposición lateral y la ulna tiene una disposición medial. ¿Por qué me interesan las dos cabezas del músculo coronador redondo? Porque a través de él, no tengo la imagen, pero luego pues usted tal vez la tenga más adelante, a través de esas dos cabezas pasa el nervio mediano, lo cual es importante porque el músculo coronador redondo puede atrapar el nervio mediano y ocasionar alteraciones funcionales en el antebrazo o en la mano. Entonces, por favor, tengan en cuenta esa relación y la destaco de nuevo. Entre las dos cabezas del músculo coronador redondo usualmente pasa el nervio mediano desde la fosa cubital hacia el antebrazo. ¿Okay? Este músculo lo vamos a ver un poco más adelante, es el pronador cuadrado. Solo que estoy destacando por ahora el pronador redondo. ¿Dónde se inserta el pronador redondo? Miren, les voy a dar una clave. Él se inserta, si dividimos el radio en tres partes, él se inserta en el borde externo de la parte media del cuerpo del radio. ¿Ok? ¿Y por qué les digo eso? Por una razón. Miren, siempre que ustedes vayan allá al anfiteatro, van a ver por encima, esto es por encima, esto es por debajo, por encima de la inserción del músculo coronador redondo en el radio, se va a insertar este músculo. No lo hemos estudiado, pero lo vamos a ver más adelante. Este músculo se llama el músculo supinador. ¿Ok? Y por debajo, que no lo vemos aquí, pero lo quiero destacar, vamos a ver el origen del músculo flexor largo vertebral. O sea que estamos tomando la inserción del pronador cuadrado, redondo, como una relación, como un punto de referencia para identificar dos músculos que vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? ¿Cuál es la acción motora del músculo pronador redondo? Pues su nombre lo dice, la pronación del antebrazo. Algunos textos dirán que hacen una ligera flexión del codo, pero esa flexión pues, es más bien escasa. ¿Okay? Esto porque miren ustedes cómo la cabeza humeral del músculo pues atraviesa la articulación. ¿Okay? Bueno, esta imagen simplemente es para mostrarles a ustedes, ¿cierto?, la ejecución del movimiento de pronación. ¿Sí? Eso es lo que hace o ejecuta el músculo pronador redondo y el pronador cuadrado. Miren el orificio, aquí se ve mejor. Miren el orificio entre las dos cabezas del pronador redondo, a través del cual va a pasar el nervio. ¿Ok? Esta imagen es para recordar, de nuevo, los músculos del plano superficial. Aquí no está el braquiorradial, pero sí están estos tres. ¿Cómo se llama este? Flexor radial del carpo. Mediado el flexor radial del carpo está el palmar largo. Miren que se inserta en esta poneglosis, lo vamos a ver luego. Y por último, ya más medial, el flexor ulnar del carpo. ¿Ok? Bueno. Ahora, si nosotros retiramos, aquí se ha mantenido el brachiorradial, pero si retiramos los tres músculos que acabo de escribir, 4 incluyendo el pronador, vamos a ver el plano intermedio o plano medio. ¿Lo ven? Plano medio. Ese músculo inmenso, bastante grande, se llama así, flexor superficial de los dedos.
Ese músculo toma orígenes, tiene una cabeza humeral, se origina en el epicóndilo medial y tiene una pequeña porción que toma orígenes en el radio, la cabeza radial. Es un músculo con una masa muscular bastante grande, que se resume en 4 tendones. ¿Ok? Ahí lo ven. Tiene su cabeza humeral, el epicóndilo medial del húmero, y su cabeza radial. ¿Ok? ¿Listo? Y miren cómo el músculo va a dar origen a 4 bandas tendinosas. ¿Cómo hago para subir? Entonces, observen ustedes cómo del músculo salen 4 bandas tendinosas o 4 tendones que se dividen al segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. ¿Ok? Pues obviamente estos tendones del flexor superficial de los dedos van a pasar a través del túnel carpiano. Ahora explico lo del túnel carpiano de nuevo porque parece que no lo vieron en clase. Una cosa importante. Uy, se me subió demasiado, pero bueno, es que lo necesito. Miren, ¿dónde se insertan los tendones del flexor superficial de los dedos? ¿Este hueso cómo se llama, estos huesos? Metacarpianos. ¿Cómo se llama este? Falange proximal. Falange proximal. ¿Y cómo se llama esta? Falanges intermedias. Falange media, ¿sí? O intermedia. Y por último, la falange Distal. Entonces, por favor, presten atención a esto, es algo que tenemos que buscar en el auxiliar. ¿Sí? Cada tendón se va a dividir en 2 bandas que se van a insertar en los bordes laterales del cuerpo de la falange media. ¿Sí? Ahí lo ven, miren. ¿Las ven? Esa estructura, ese ojal, porque aquí queda un orificio, eso se llama quiasma. Esto es una quiasma tendinosa. Quiasma tendinosa. ¿Okay? Entonces observen ustedes cómo esas 2 lengüetas forman un orificio a través del cual va a pasar el tendón de otro músculo que vamos a estudiar ahora, que se llama el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Entonces, a través del quiasma tendinoso va a pasar, reitero, el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ok? ¿Cuál es la acción motora del músculo flexor superficial de los dedos? Flexión de los dedos. En particular, lo que hacen ellos es flejar la articulación interfalángica proximal. Antes que revisar huesos. ¿Cómo se llama esta articulación aquí? Metacarpo falángico. ¿Cómo se llama esta articulación aquí? Interfalángica proximal. ¿Y cómo se llama esta? Interfalángica distal. Entonces, lo que hace el flexor superficial de los dedos es flejar la articulación interfalángica proximal, haciendo flexión de los dedos. Puede incluso hacer una flexión, eso cuando se hace un movimiento de presión muy fuerte
puede flejar la articulación metacarpal falángica, pero primariamente hace flexión de la articulación interfalángica proximal. Pero vuelvo y digo, cuando hay una flexión exagerada, como en los movimientos de agarrar algo con fuerza, él puede hacer flexión de la articulación metacarpal falángica. ¿Estamos? Músculo flexor superficial de los dedos. ¿Ok? Bueno. Es plano superficial, plano medio. Ahora vamos a hablar del plano profundo. Músculo del plano profundo. Ese músculo que ven ustedes allí al lado de... Ahora lo explico. Porque en realidad pertenece al plano profundo. Miren, aquí hemos retirado el plano superficial y el plano medio. Entonces vamos a ver una gran masa muscular que toma orígenes en el epicóndilo medial del húmero. Es el músculo flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Si lo queremos ver más claro, mírenlo allí. Músculo flexor profundo de los dedos. Él tiene una cabeza humeral, obviamente se origina en el epicóndilo medial y tiene una cabeza ulnar. Toma orígenes en la apófisis coronoides del hueso, ¿sí? Toma orígenes en el colégrano y toma orígenes en una membrana que se encuentra entre los dos huesos, la membrana interosa. ¿Sí? Es hermoso ese músculo. ¿Sí? Él tiene dos porciones entonces, una porción humeral y una porción ulnar. Algunos la llaman porción medial, ¿sí? Acuérdense que esto es medial, esto es lateral, porción medial, de la cual se van a desprender dos tendones, miren, dos tendones que se dividen, cada uno de ellos al cuarto y quinto dedo. Y la lateral, la porción lateral, va a dar origen a dos tendones, cada uno de los cuales se dirige hacia el tercero y al segundo dedo. Recuerden, es el segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. ¿Ok? ¿Qué hacen esos tendones del flexor profundo de los dedos? Miren, pasan a través del quiasma tendinoso y se van a insertar en la base dos rayos más abajo, se van a insertar en la base de la falange distal del dedo correcto. ¡Ay, qué buena vida! Gracias. Muchachos, miren, el tendón del flexor profundo se va a insertar en la base de la falange distal. Ok, en la cara palmar de la base de la falange distal. Ok, y hace este movimiento. Hay personas que lo pueden hacer bien. Flejar, eso, ustedes por ejemplo, hacer flexión de la falange. Los gatitos, las gatitas hacen eso. Yo no puedo hacer eso con el meñique. Cuando uno hace esto, hace flexión de la falange. Pero ahí está con... Entonces no se olviden. Ahí está con el... Yo solo paso así. ¿Quién hace la flexión de la falange, de la articulación interfalángica proximal, el flexor superficial? ¿Quién hace la flexión de la articulación interfalángica distal?
el flexor profundo de los dedos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, venga, muchachos. Una cosa que es muy importante que yo ya la dije. Yo acabé de decir que los dos tendones mediales que derivan de la porción medial del músculo se dirigen hacia el quinto y cuarto dedo. Esta porción medial es inervada por el nervio ulnar. Uy, muchachos, eso sí que es importante. Pues no solo yo me las puedo tal vez preguntar en la teoría, pero lo importante es las implicaciones que tiene eso en un paciente. Eso es muy importante siempre considerarlo. En cambio, la parte lateral, la porción lateral, que acabé de decir, se dirige o da origen al tendón del segundo y tercer dedo, es inervada por el nervio mediano. Es de los pocos músculos del miembro superior que tienen una doble inervación. ¿Ok? De la porción medial del músculo flexor profundo de los dedos es inervada por el nervio ulnar o cubital, como lo llamaban antes. La porción lateral es inervada por el nervio mediano. ¿Sí? ¿Sí? Es muy curioso, por ejemplo, hay una mano que se llama mano de predicador. ¿Han visto los papas? A veces así, como los obispos, a veces hasta el cura, a veces se llama mano de predicador. Y en esa mano de predicador es ocasionada por la lesión del nervio mediano. A la persona se le pide, la persona puede estar así normal como estamos nosotros, pero llega y bueno, con el problema de esto, el médico le pregunta qué le pasa, no, porque es que llego y trato de hacer flexión de los dedos, no puedo. A ver, hágalo, hace eso. Entonces él ve que puede flexionar el cuarto y el quinto dedo, pero no el segundo y el tercero que quedan extendidos. ¿Sí lo ven? ¿Por qué puede flexionar el cuarto y el quinto, pero no el segundo y el tercero? Por eso. ¿Sí me explico? Pues por eso insisto que es importante tener en cuenta esto. ¿Okay? Bueno, en el plano profundo encontramos otro músculo. Ahí está. Miren, este músculo. Entonces, venga, yo siempre lo explico así porque me interesa que tengan elementos para identificarlos cuando vayan a ver ampliar. Como ustedes dicen así, este es el flexor radial, el flexor largo, este es el flexor profundo de los dedos, este, y llegan al práctico y hasta ahí les llegó el este. ¿Sí? Entonces miren, muchachos, en el plano profundo tenemos dos músculos bastante grandes, uno dispuesto medialmente, que se llama el, y otro dispuesto lateralmente, que es el flexor largo del pulgar. Entonces el flexor largo del pulgar toma orígenes, como ustedes ven, justo debajo de la inserción del músculo tronador redondo en el radio. ¿Ok? Pasa a través del túnel carpiano y se va a insertar en la base de la falange distal del primer dedo. Es decir, que hace esto, ¿sí? Sí lo puedo hacer. Flexor largo
del dedo pulgar o del primer dedo. ¿Ok? El último músculo que encontramos en el plano profundo es este músculo, el pronador cuadrado. Pronador, pues ya saben ustedes qué hace. Cuadrado, ¿por qué? Por la forma que tiene el músculo. Toma orígenes en la cara anterior del tercio distal de la ulna y se insertan en la cara, en el tercio distal de la cara anterior del radio. Es muy fácil de identificarlo. ¿Ok? ¿Cuál es la acción motora? Pues el nombre del músculo lo acaba de decir. Estos músculos que yo acabo de mencionar, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado, son inervados por el nervio mediano. ¿Ok? Nervio mediano. El flexor profundo de los dedos tiene una doble inervación. Porción medial, nervio ulnar, porción lateral, nervio mediano. ¿Ok? Bueno, ahí está el famoso túnel carpiano. ¿Qué es el túnel carpiano? Pues un túnel. Venga, muchachos. Ustedes deben haber estudiado los huesos del carpo. Están organizados en dos filas. Una fila proximal y una fila distal. ¿Sí? Ambas filas forman una especie de canal que está cerrado por delante por esta estructura. Perdón, por esta estructura. Eso se llama el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. Entonces, van a formar un túnel osteofibroso a través del cual van a pasar estructuras, muchas estructuras. Miren, ¿qué tendones pasan a través del túnel carpiano? Lo voy a señalar. Este tendón es el del músculo flexor radial del carpo. ¿Okay? Pasa el tendón de este músculo que se dirige hacia el primer dedo, flexor largo del pulgar. Pasan los tendones del flexor superficial de los dedos y pasan los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Flexor. ¿Ok? No pasa, obviamente, desde el flexor ulnar del carpo, que se queda donde, en el hueso fisiforme. No pasa el tendón de palmar largo, que se inserta en la polinelosis palmar. Pasa por delante del túnel carpiano. ¿Ok? Ahora, miren un detalle importantísimo para ustedes. A través del túnel carpiano pasa un nervio hacia la mano, el nervio mediano. Ustedes han oído hablar del síndrome del túnel carpiano. Sí. Una afectación de la articulación radiocarpiana que es muy frecuente. Por ejemplo, cuando uno hace este movimiento repetitivo, un obrero manejando una palanca, con los días o con el tiempo empieza a sufrir hemorragias, parestesias, etc., dolor en la articulación de la muñeca. Es tan fuerte que es incapacitante. Cuando uno está sobre el computador mucho tiempo, igual que empieza a doler esta región. ¿Qué es lo que ocurre? Pueden pasar muchas cosas, por eso se llama síndrome.
Pues sí, el túnel carpiano puede sufrir estrechamiento, zonas estrechas. ¿Qué puede estrechar el túnel carpiano? Este tendón, mire. A veces el tendón del músculo palmar largo se inserta en las zonas profundas del túnel carpiano y estrechar. Y al estrechar el túnel, atrapar al nervio mediano. ¿Qué puede ocasionar esas situaciones también? La inflamación de estos tendones, una tendinitis, ¿sí? El uso exagerado de la articulación hace que el tendón se inflame, una tendinitis, y eso puede, la inflamación de los tendones puede atrapar a quién, al nervio mediano. Una hipertrofia ósea de los huesos que forman el túnel carpiano también puede estrecharlo y ocasionar ese síndrome. Por eso hay a veces situaciones en las cuales la persona puede llegar a hacer una cirugía para ampliar el túnel. ¿Okay? Es tal vez una de las situaciones laborales que más incapacidades genera en el ámbito laboral. Y ustedes como profesionales de la fisioterapia lo van a ver. ¿Sí? Muchísimo. Bueno, seguido del manguito rotador. ¿Ok? Venga. Ahí está hermoso. Una cosa importante de estos tendones es que ellos están envueltos de una sinovial. Se llama bursa tendinosa. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, las bursas tendinosas son derivaciones, son tejido especializado que produce un líquido que se llama líquido sinovial. Entonces, por ejemplo, miren, este es el tendón, el músculo, ¿cómo se llama? Largo. Flexor largo del dedo pulgar. Y ese tendón está envuelto de una caperuza o de una bursa tendinosa. La bursa recibe el mismo nombre que el músculo. ¿Sí? Y miren que ese tendón tiene una bursa propia. ¿Ok? No así, no ocurre esto. Esta es la bursa tendinosa del flexor radial del carpo, que tiene su propia bursa tendinosa. El flexor largo del pulgar también tiene su propia bursa tendinosa. Pero miren los tendones flexores, superficial y profundo de los dedos, comparten una bursa que es común. Aquí la ven. ¿Sí? En la imagen se ha resecado el tendón del músculo flexor largo del dedo pulgar y se ve su bursa. Pero observen ustedes que los tendones del flexor superficial y profundo de los dedos comparten una bursa tendinosa común. ¿Ok? Sí, señorita. Entonces, paciente que tiene tendonitis, ¿qué es eso? Pues que además de tener inflamación de los tendones, tiene inflamación en la bursa. Entonces, a un paciente puede ser que solo se inflamen los tendones, o puede ser que solo tenga una bursitis, es decir, una afectación de la bursa, o ambas. Y ustedes esos casos los van a ver, y a ustedes les van a enseñar cómo valorar y cómo diferenciar una de otra. Eso no es papel mío. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ahora una cosa interesante es que en la palma de la mano, miren cómo, excepto el quinto dedo, el tendón del quinto dedo, los otros dedos tienen, lo que es el segundo, el tercer y cuarto, tienen su propia bursa tendinosa. ¿Sí? Es completamente independiente. ¿De acuerdo? Bien.
Me faltaba otra cosa por destacar. Aquí ustedes ven el túnel carpiano. Ustedes recuerden que por el túnel carpiano pasan los tendones que mencioné y pasa el nervio mediano. ¿Qué no pasa por el túnel carpiano? Miren. Aquí, entre la inserción del flexor ulnar del carpo y el ligamento transverso profundo del carpo, hay un túnel osteofibroso que se llama así, canal de John. Ese es el epónimo, o canal del nervio y la arteria ulnar. Entonces, ese canal de John es importante, es un túnel osteofibroso independiente que permite que la arteria ulnar y el nervio ulnar pasen desde el antebrazo hacia la palma de la mano. Es decir, que estas dos estructuras no pasan a través del túnel carpiano. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Obvio, la arteria radial tampoco va a pasar a través del túnel carpiano. Ya dije qué estructuras pasan a través de él. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les tenía para contar con relación, o comentarles con relación a los músculos del compartimiento anterior de la antebrazo. Entonces, en resumen, los músculos del compartimiento anterior del antebrazo son músculos que ejecutan las siguientes acciones: pronación de la mano, flexión de la muñeca, flexión de los dedos, aducción y abducción de la articulación de la muñeca o de la mano, que también podemos hablar así: aducción y abducción de la mano. ¿Ok? Todos esos músculos son inervados por el nervio mediano. Todos, con excepción del flexor ulnar del carpo y la porción medial del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ok? ¿Estamos? Todos los tendones, con excepciones de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, pasan desde el antebrazo a la mano a través de una estructura que se llama el túnel carpiano. ¿Cuáles pasan? Los tendones del flexor superficial y profundo de los dedos, el flexor radial del carpo y el flexor largo del pulgar, acompañado de un nervio. ¿Cuál? Mediano. Mediano. Ahí acabo de hacer el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Ok? Bueno. Esta es una imagen en la que vamos a hablar ahora de los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. ¿Qué generalizaciones podemos hacer? Primera, en general todos se originan del epicóndilo lateral, contrario a los del compartimiento anterior, que se originan en el epicóndilo medial. ¿Sí? Entonces, los músculos del compartimiento posterior del antebrazo se originan en general en el epicóndilo lateral. Son extensores. Entonces, miren, extiende la articulación radiocarpiana o la articulación de la muñeca. ¿Sí? Extiende los dedos. Extiende los dedos, incluyendo al primer dedo. En el primer dedo hay una particularidad, y es que ellos abducen el primer dedo, ejecutan la acción
inclinación de abducción del primer dedo, algo que yo voy a explicar ahora. ¿Ok? Y por último, vamos a encontrar en el compartimiento posterior del antebrazo un músculo que ejecuta esta acción, la supinación. ¿Ok? Son generalizaciones. Todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo son inervados por el nervio radial. Todos. Yo no especifico ahora porque hay una rama en realidad que lo hace, pero todos son inervados por el nervio radial. Todos. ¿Ok? ¿Estamos? Todos los músculos extensores tienen una ubicación posterior. Yo llego y pregunto acá un músculo y me colocan flexor pulnar vertical. Cuando yo estaba preguntando era el extensor pulnar vertical. ¿Sí me explico? Pues todos son extensores. Es lo que vamos a ver ahora. Una cosa importante, jóvenes, es que los tendones de los músculos extensores pasan desde el antebrazo hacia las regiones dorsales de la mano a través de una formación que se llama el retináculo extensor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado si practican deporte o si uno de pronto se cayó y se apoyó así sobre la mano y quedó uno con esto muy dolido. No, pues que se te abrió la mano, te dicen a una instrucción. Entonces a uno llega, pues, si tal vez llegan y le colocan una bandita ahí, tiempo ya, ¿qué pasó allí? Que hubo una distensión de las fibras del retináculo flexor o del retináculo extensor. Son muy frecuentes, sobre todo, por ejemplo, los deportistas, los boxeadores, los que juegan voleibol, los que juegan básquetbol o incluso los tenistas. Los tenistas sufren mucho de epicondilitis lateral. Hay una afectación que se llama codo de tenista. El codo de tenista, este movimiento reiterado, es una inflamación de los sitios de inserción de origen de los músculos extensores. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, retináculo extensor. Entonces, vamos a hablar de los músculos del compartimiento posterior. Generalmente Oscar Ríos, yo los, como siempre, les digo a ustedes, muchachos, es que si uno no estudia la anatomía tomando una referencia, es muy complicado. ¿Les va a ir mal? No porque uno quiera, sino porque ustedes hacen las cosas como deberían. O sea, como debieran. Entonces, usualmente, yo hago esta descripción así. Esto es lateral, medial. ¿Sí? ¿Medial o lateral? Lateral, Es lateral, pues medial. Se ve el primer dedo, se ve el quinto. Venga, muchachos. Entonces vamos a hacer la descripción de la disposición de esos músculos. Hay un plano superficial en el cual vamos a ver este músculo que toma orígenes en la cresta supracondílea y que se inserta en el radio. Ese músculo ya lo vimos, es el músculo braquioradial. O sea que el músculo más lateral en su disposición es este músculo, el músculo braquioradial. Pero en realidad él tiene una disposición anterolateral. ¿Se acuerdan lo que les decía ahora? Él tiene una disposición anterolateral en el compartimiento
medial a brachiorradial vamos a encontrar dos músculos. Miren, este y este. El más lateral, visto desde la parte posterior, es un músculo que se llama así. Y por favor, miren la forma como lo voy a denominar. Músculo extensor radial largo del carpo. Y medial, esto es medial, a este músculo vamos a encontrar este músculo que se llama así, músculo extensor radial corto del carpo. Yo llevo muchos años aquí con este asunto y fallan siempre. En medicina, en enfermería y en fisioterapia, en denominar esos músculos. Algo se me olvida, músculo extensor largo del carpo. O dice músculo radial, extensor radial del carpo. Y téngame. Miran feo, rayan los ojos. Me aman, me odian, me da igual. Ustedes no olviden, chicos. El más lateral, pero que tiene una disposición anterior, es el brachiorradial. Luego, medial a él, vamos a ver el músculo extensor radial largo del carpo. Medial al extensor radial largo del carpo, vamos a ver el músculo extensor radial corto del carpo. Así se denomina. ¿Ok? Ahora, medial al extensor radial corto del carpo, vamos a ver una masa muscular común. Miren, toda esta que yo voy a señalar acá, toda esta masa muscular común, eso se llama músculo extensor de los dedos. Ahí se individualiza el extensor propio del índice y el extensor propio del quinto dedo. Ahora lo vamos a hacer, ¿ok? Y por último, el más medial de los músculos extensores en el plano superficial es este músculo, miren, se llama así, músculo extensor ulnar del carpo. Ay, Dios mío, cuando, como dice, llegan y le ponen en lugar de extensor, le colocan extensor. No ven que están en el dorso, del antebrazo y que están en su parte más medial interna. De hecho, este músculo que ven ahí cercano es el flexor ulnar del carpo. ¿Okay? Entonces, en el plano superficial vamos a encontrar de lateral a medial los músculos brachiorradial, los extensores radiales, largo y corto del carpo, el extensor común de los dedos o extensor de los dedos y, por último, el más interno o medial, el músculo extensor ulnar del carpo. ¿Ok? Miremoslos un poco más detallados aquí. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, primer dedo, segundo dedo, lo primero dedo, ¿verdad? El más lateral. Pues no vemos aquí el músculo brachiorradial, pero sí vemos el músculo extensor radial largo del carpo.
Aquí lo vemos. Y miren cómo su tendón va a pasar a través del retináculo y se va a insertar en la cara dorsal de la base del segundo, en la carpiana. Medial al extensor radial largo del carpo está el extensor radial corto del carpo, cuyo tendón se dirige a la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. ¿Sí? Medial al extensor radial corto está el extensor común de los dedos. ¿Sí? ¿Ok? Y por último está el músculo extensor ulnar del carpo. Una cosa importante del músculo extensor común de los dedos es que mire, de él van a derivar 1, 2, 3, 4 tendones que se dirigen al segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. ¿Ok? Bien, un tendón para el primer dedo, tendón para el segundo dedo, perdón, tercer dedo, un tendón para el cuarto y un tendón para el quinto dedo. ¿Okay? Ellos, el tendón del extensor común de los dedos, ustedes lo ven aquí, se va a derivar en dos lengüetas tendinosas que finalmente van a converger a la cara dorsal de la base de la falange. ¿Okay? Y una media, una lengüeta media que se dirige a la base de la cara dorsal de la falange media. Esa estructura que ustedes ven aquí se llama así caperuza extensor. Esto se llama la caperuza de los extensores. Entonces vuelvo y repito lo que acabé de decir. Miren, el tendón del músculo extensor común de los dedos deriva en dos lengüetas tendinosas que convergen a la base de la falange distal y una media que se dirige a la base de la cara dorsal de la falange media. Por eso cuando yo hago la extensión de los dedos, pues extiendo todas las articulaciones interfalángicas. Si yo hago extensión de los dedos, ¿sí? Extiendo la falange, extiendo la articulación interfalángica proximal y la interfalángica distal cuando hago extensión de los dedos. ¿Sí? Ahora, miren un detalle. Aquí hay 1, 2, 3, 4 tendones. El quinto dedo tiene un tendón o un músculo complementario que se llaman extensor propio del quinto dedo o extensor del dedo meñique. ¿Sí? Y lo mismo vamos a ver con este músculo, con este dedo, el segundo, que tiene un propio tendón. Lo llaman el músculo extensor propio del dedo índice. Es decir, que los únicos dedos de la mano que tienen dos extensores, ¿cierto? Es el segundo y el quinto. ¿Sí? Bueno, otro detalle, muchachos. Entre los tendones de los músculos extensores hay unas estructuras, mírenlas, ¿sí las ven? Eso se llaman intersecciones tendinosas extensoras. Intersecciones tendinosas extensoras. ¿Cuál es la función de esas intersecciones tendinosas extensoras? Asegurar que la ejecución del movimiento de extensión de los dedos, todos los dedos, se extiendan al unísono. No que primero lo haga luego no. Y si usted hace el movimiento de extensión de los dedos,
toda la fuerza mecánica se transmite a todos los electrones. ¿Ok? Bueno, este es el grupo superficial, pero hay un grupo profundo. ¿Sí? Me refiero en cuanto a sus orígenes. Miren que aquí hemos retirado el músculo extensor lunar del carpo y hemos retirado el extensor común de los dedos. ¿Sí? Yo generalmente les pido a ustedes, a fin de entender el asunto, es que hagan esto. Miren. Esto es lateral, esto es medial. Este es el radio. ¿Ok? Entonces vamos a ver cubriendo el tercio distal del radio a dos músculos. Y eso siempre lo van a ver ustedes así, y lo pueden incluso valorar superficialmente. Hay un músculo que tiene una disposición superior, ese músculo se llama así, abductor largo del dedo pulgar. Abductor largo del dedo pulgar. Y debajo de él, miren este pequeño músculo. ¿Lo ven? Se llama así extensor corto del dedo pulgar o del primer dedo, pues es la misma vaina. Ustedes pueden decir del primer dedo o del dedo pulgar. ¿Ok? ¿Listo? Pues en disposición lateral, de arriba hacia abajo, encontramos el abductor largo del pulgar y el extensor corto. Ahora, medial al extensor corto, vamos a ver el origen de este músculo, miren, que se dirige hacia el primer dedo. Este músculo se llama así extensor largo del pulgar. Y ya más medial o interno en relación con la ulna, vamos a encontrar este músculo que se dirige hacia el segundo dedo. Es el extensor propio del índice, del dedo índice o del segundo dedo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas podemos deducir aquí de este asunto? Primero, que el extensor común de los dedos se dirige a todos los dedos de la mano, excepto a cuál? El primero. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene sus propios extensores. Dos, uno corto y otro largo, que nada tiene que ver con el extensor común de los dedos. ¿Okay? Además, en este grupo muscular hay un músculo muy particular, que es este, el abductor largo del quinto dedo. ¿Ok? Venga, chicos, aquí. ¿Sí? Profundo. Sí, el plano superficial es los extensores radiales largo y corto del carpo, el extensor de los común de los dedos. Y el extensor lunar del carpo. Ese es el plano superficial. El plano profundo, el abductor, el pulgar, el extensor largo y corto del pulgar y el extensor propio. Esos son los músculos que forman el plano profundo. ¿Okay? ¿Qué vemos aquí, muchachos? Primero, el retináculo de los músculos extensores, que no lo deben olvidar. ¿Okay? Y en segundo lugar, denotar o destacar que cada tendón, con la excepción del extensor común de los dedos, tiene su propia su propia vaina sinovial. Miren, el abductor largo del pulgar lo tiene, el extensor corto, el extensor largo, el extensor común es común, la usa, el extensor propio del índice lo tiene, el extensor lunar del carpo tiene también su propia
bursa sinovial. ¿Ok? Ellos, esta es una vista en un corte coronal realizada a la altura de la articulación radiocarpiana y vemos los tendones que acabamos de describir, ¿sí? El tendón del abductor, el tendón del extensor corto, el extensor común, el extensor propio del índice, el extensor lunar del carpo. Hay otros tendones allí que no tienen nada que ver con esto, son los que están dispuestos más mediales. Entonces ya sería del flexor ulnar del carpo. ¿Okay? Allí, entonces, entre el retináculo extensor y los huesos que forman o encontramos en el dorso de la articulación de la muñeca, es donde la articulación radiocarpiana, vamos a encontrar túneles osteofibrosos individuales. Miren que cada uno tiene su propio túnel. Esta estructura que ustedes ven aquí por encima es el retináculo extensor. Es decir, que entre el retináculo extensor y el radio y la ulna hay túneles a través de los cuales van a pasar esos tendones. Yo no sé, ustedes vieron el radio ya, estudiaron el radio, ¿verdad? Cuando uno mira la extremidad distal del radio, es decir, aquí distal, la cara anterior es lisa. Pero si uno mira la cara dorsal del radio, de la extremidad distal del radio, ella tiene canales. Esos canales son de los tendones extensores. Los tendones extensores. Nosotros ya no me acuerdo. Venga, chicos, Yo sí. antes de que se me pase la vez. En el plano profundo, aquí en esta imagen, pues yo lo que estoy destacando es este músculo. Este músculo que tiene dos cabezas. El músculo supinador. Ese músculo supinador, creo que lo tengo en las dos imágenes, aquí está. ¿Qué? Bueno, no, aquí está. Venga, disculpen un segundito. Me voy a regresar aquí. Este es el plano profundo, vemos los músculos abductores, extensores largos. Aquí está el extensor radial largo del carpo y el corto. Cuando uno retira estos dos músculos, es decir, profundo al plano de los extensores radiales del carpo, vamos a encontrar el músculo supinador, ¿sí? Que es este que les muestro aquí, el músculo supinador. Ese músculo tiene una particularidad, él cubre la cara anterior del tercio proximal del radio, cubre la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior del hueso. Toma orígenes en el epicóndilo medial y tiene una pequeña cabeza que toma orígenes en el hueso de la ulna. ¿Cuál es la acción motora de este músculo? Pues su nombre lo dice, la supinación de la mano. Supinación de la mano. Si usted ve a un paciente con la mano en pronación, pues uno de una puede deducir que el nervio lesionado es cuál. Si está el paciente le ve la mano así, pronación, se ha lesionado el nervio radial. Si usted ve en una posición viciada la mano de la persona en supinación, entonces está lesionado ¿qué? Ustedes luego van a ver eso bueno, esta imagen es el mismo que hemos estado hablando. Vemos los músculos del plano profundo y superficial. Ustedes ven aquí el músculo, lateralmente el músculo extensor, radial largo, corto, los orígenes del músculo, abductor, extensor corto, extensor largo del dedo pulgar y el extensor propio del índice. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, una cosa interesante del músculo, aquí lo vamos a ver. ¿Ustedes hablaron de la tabaquera anatómica? Sí. ¿Así? Que la ven, ¿no?
Miren, es esta área entre o localizada entre los tendones del abductor largo del pulgar, el extensor corto y el extensor largo y el ¿Pero no le extensor daría largo, materias? extensor largo del dedo pulgar. ¿Ok? Estas son. ¿Qué arteria se encuentra ahí en la profundidad de esa tabacera anatómica? ¿Qué arteria? La arteria radial. ¿Qué hueso se encuentra en la profundidad de esa tabacera anatómica? Escafoide. El escafoides. ¿Sí? Por eso, cuando uno cae así sobre el canto de la mano, ¿sí? Cae. Son muy frecuentes las fracturas de ese hueso, el escafoides. Entonces usted llega y le toca al paciente ahí, le hace una maniobra y toca con suavidad. Es complicado el asunto. ¿Ok? Fractura del hueso escafoide. Vengan chicos, bueno, ¿será que lo hago? No, lo voy a hacer más adelante. Porque es que los movimientos del dedo pulgar tienen sus cuentos. Vamos ahora. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar ahora de los músculos de la mano. ¿Sí? Vamos a ser muy concretos al respecto. Bueno, vengan chicos. La mano tiene dos regiones. Una región anterior que se llama ¿cómo? La palma de la mano. Y una región dorsal que se llama región dorsal. ¿Sí? Sencillo. En la palma de la mano nosotros vamos a ver dos eminencias o prominencias. Una lateral relacionada con el primer dedo y una medial relacionada con el quinto dedo. Miren la palma de sus manos. Miran la palma mía como si yo fuera un extraterrestre. Entonces, miren esta eminencia, muchachos. Lateral con el quinto. Esta prominencia relacionada con el primer dedo se llama eminencia Lateral primero. penal Ah, es que este o región penal de la mano. ¿Ok? La medial relacionada con el quinto dedo se llama región hipopenal. ¿Ok? la lateral con Ahora, entre la región penal e hipopenal, hagan el gesto de recoger agua de una vasija. No, en serio, hagan. Ay, yo lo he hecho eso, muchachos. Ustedes Sus actividades maravillosas. notarán, miren, entre la región penal e hipopenal tiene un hueco. Eso se llama el cuenco palmar. Cuenco palmar. Ese es el gesto que uno hace cuando va a tomar agua. Bueno, imagínense la situación. ¿Ok? Entonces es importante diferenciar esas tres regiones de la palma de la mano, la región penal, hipopenal y el cuenco de la mano. Y así la vamos a estudiar ahora. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo primero que vamos a observar en la palma de la mano? Una piel firmemente adherida a los planos profundos de la palma de la mano. Hay un tejido celular subcutáneo y después de retirar ese tejido celular subcutáneo vamos a ver una estructura que se llama la aponeurosis palmar. ¿Qué es esto? ¿Ya ven? ¿Qué es la aponeurosis palmar? Es una derivación o es una continuación de las fascias del antebrazo, que en la palma de la mano se espesan formando una estructura muy fuerte, triangular, de base distal,
que vuelvo y insisto, se llama la aponeurosis palmar. ¿Sí? La aponeurosis palmar va o tiene varias funciones importantes. Una, proteger las estructuras blandas de la palma de la mano. Cuando yo hablo de estructuras blandas de la palma de la mano, me refiero a músculos, a arterias y a nervios. Porque si retiramos la aponeurosis palmar, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Es muy importante. Segundo, forma túneles osteofibrosos a través de los cuales pasan o van a transitar los tendones de los músculos flexores. ¿Sí? Este ligamento que ustedes ven aquí cruzando la línea se llama ligamento transverso superficial de la palma de la mano. Representa la región más inferior de inserción de la aponeurosis palmar. ¿Qué otra función tiene la aponeurosis palmar? Da origen a estructuras musculares. Ahora vamos a ver un pequeño músculo como este que se ha retirado ahí. La aponeurosis palmar además posibilita o permite la gran movilidad que tiene esta región de nuestro cuerpo. Evita que los vasos o los nervios colapsen cuando se ejecutan los movimientos. Hay una cosa muy curiosa, esa aponeurosis, si usted tiene hay personas que pueden herirse o tener cortes profundos de la palma de la mano. ¿Sí? Y eso, si la persona no se cuida, puede producir una lesión gravísima, incapacitante. Esa aponeurosis palmar se retrae y forma o da origen a una mano parecida a una mano en carga pulmonar. ¿Sí? Esto se llama signo de Dupuytren. Es muy raro, pero se puede presentar en una persona que no, o sea, se infecta, se contrae la aponeurosis palmar y se incapacita, se puede dejar incapacitado de por vida. ¿Sí? Bueno, esa aponeurosis palmar, por favor, cuando la lean en el texto, presten atención, porque es importante. ¿Ok? Ahí lo que se ha hecho es retirar la aponeurosis palmar. ¿Sí? Entonces, cuando retiramos la aponeurosis palmar, podemos ver la tercera región de la palma de la mano, lo que llamamos el cuenco palmar. Ustedes ven lateralmente la región tenal y superficialmente la región, y medialmente la región hipotenal. ¿Ok? Esas inserciones superficiales sobre la piel de la aponeurosis palmar, junto con los pliegues de flexión de los dedos, me delimitan unos pliegues característicos de la palma de la mano. No superior, ¿lo ven? Que representa el pliegue de flexión de este dedo, el dedo pulgar. Superior, ¿no? Estamos en posición anatómica. Uno inferior, mírenlo aquí, que representa los pliegues, uno medio y otro inferior, que representa los pliegues de flexión de la articulación de la carne. Eso es lo que llaman la línea de la vida, del corazón, se gana la vida con eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué cuántos te dicen, ¡ay, vale mucho! ¡Tantos hijos! ¡Qué fortuna, Dios mío! Y pues hay gente que es todavía peor y dice, con lo que veo y calculo usted con esa mano, ya se imagina. Malo ese chiste, pero a veces es. Bueno, entonces vamos, dicho esto, muchachos, vamos a estudiar los músculos de la región tenal en primer lugar. ¿Sí? Músculos de la región tenal. Miren, el músculo
más superficial y dispuesto lateralmente en la región penal es este músculo. Se llama así, abductor corto del pulgar. Abductor corto del dedo pulgar. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, medial, esto es lateral, esto es medial. Medial vamos a encontrar este músculo, extender, flexor, breve o corto, flexor corto del pulgar. Flexor corto del dedo pulgar. Ese tiene dos cabezas. Esta imagen, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha retirado el abductor corto. Y medial, vamos a ver a quién, al extensor, el flexor corto del dedo pulgar. ¿Okay? Entonces ya llevamos dos músculos. Profundo al abductor corto, vamos a encontrar un músculo muy interesante que se llama así, oponente del dedo pulgar. Oponente del dedo pulgar. Y por último, miren ustedes este músculo que toma orígenes en la cara palmar de los cuerpos del segundo y tercer metacarpiano. Miren, dispuesto transversalmente. Ese músculo se llama así, abductor del pulgar. ¿Sí? Entonces, en la región tenal vamos a encontrar un músculo superficial, dos músculos dispuestos en el plano superficial. Uno lateral, que es el abductor corto, y otro medial, que es el flexor corto. Profundo al abductor, vamos a tener el oponente. Y ya en el plano más profundo de la región tenal, vamos a encontrar al músculo aductor del dedo pulgar. ¿Cuántos músculos hasta ahora hemos dicho que tiene el dedo pulgar? Y más 3 de antebrazo, más 4 del antebrazo, 8. Miren, a ver, recordemos, en el compartimiento anterior del antebrazo está el flexor largo del pulgar. En el compartimiento posterior está el abductor largo, el extensor largo y extensor corto. 3 y 1, 4, más 4, 8. Increíble, ¿verdad? ¿Sí? Es el dedo más joven de la mano. Y aquí, sí quiero por favor que me colaboren en esto. Vean. Háganme un favor, coloquen las manos así. Por eso. Venga, muchachos. El plano o eje de movimiento que vamos a tomar es el plano que está sobre el tercer dedo. El tercer dedo. ¿Ok? Entonces, y este es el eje. ¿Cómo se llama este movimiento del pulgar? Del pulgar. ¿Cómo? Venga, ¿cómo se llama este movimiento aquí? Flexión. Se reduce el ángulo. Y así se amplía el ángulo. Extensión. Extensión. ¿Ok? Y ahora, flexión. Extensión, flexión. Ahora hago esto. Abducción, porque lo estoy alejando del plano. Abducción. ¿Me explico? Y el opuesto,
aducción. ¿Están? Extensión, flexión, abducción, aducción. Esa aducción yo llevo el dedo pulgar hacia la palma de la mano. Abducción la alejo de la palma de la mano. ¿Sí? ¿Listo? Extensión, flexión. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esto, muchachos. Vamos a hablar de un movimiento muy importante del dedo pulgar que es la oposición. Miren, oposición. Oposición. Miren ustedes cómo el dedo pulgar se desplaza de lateral a medial y va rotando lateral medialmente. ¿Cómo se hace ese movimiento? Se llevan un dedo de sus dedos a los dedos opuestos. Pues más fácil, yo siempre lo hago así, oposición. ¿Ok? ¿Y cuál es el movimiento que nos falta? Reposición. Llevar el dedo pulgar a su posición normal. Oposición. Reposición. Entonces los movimientos son extensión, flexión, abducción, aducción, oposición, reposición. Es impresionante la movilidad que tiene el dedo. ¿Okay? ¿Listo? Otra cosa, venga muchachos, a ver. Listo. Vamos a hablar ahora de los músculos de la región hipotenar. ¿Okay? La región hipotenar, recuerden ustedes, corresponde a la masa medial de la cara palmar de la mano relacionada con el quinto dedo, región hipotenar. ¿Sí? Y vengan chicos, yo hago esto para facilitar el asunto. Aquí vamos a encontrar un músculo, esto es medial, esto es lateral, obviamente. Vamos a ver en el plano superficial dos músculos. Uno medial, que se llama así, abductor del quinto dedo o del dedo meñique o del dedo mínimo. Ustedes le pueden llamar a ese dedo así, quinto dedo, dedo mínimo o dedo meñique, pues que es lo que coloquialmente aún se usa. Entonces, el más medial en el plano superficial es este músculo. Y lateral a él, vamos a encontrar lateral. Vamos a encontrar un músculo que se llama así, flexor del quinto dedo. El músculo flexor del quinto dedo. ¿Okay? Y por último, si nosotros retiramos esos dos músculos, aquí superficial está el músculo abductor del quinto dedo, se ha cortado y se ha cortado el flexor, que es el medial del quinto dedo. Vamos a encontrar cubriendo el cuerpo del quinto metacarpiano un músculo que se llama así, oponente del quinto dedo o del dedo meñique. ¿Okay? Es decir, que los músculos que se describen en la región hipotenar son tres: el abductor, el quinto dedo, el flexor, el quinto dedo y el músculo oponente del quinto dedo. ¿Ok? ¿Listo? Bien, pues ¿qué hacen esos músculos? Su nombre lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, el oponente del quinto dedo es muy importante en esta acción, oposición. Miren ustedes lo que hace el dedo meñique. Miren el dedo meñique cuando yo hago oposición. Oposición. ¿Sí ven lo que hace el dedo meñique? ¿Lo ven como rota de medial a lateral? ¿Sí? Oposición. Eso es gracias a la acción motora del músculo oponente, ¿sí? Que lleva al
encuentro del quinto dedo con el primero en el movimiento de la oposición. La flexión, pues, su nombre lo dice, fleja. Ahí sí vale flexión del quinto dedo. Ayuda en la flexión del quinto dedo. ¿Ok? Bien. Ahora, muchachos, vamos a ver así, estos músculos. Vamos a mirar los músculos del cuenco de la mano. Cuenco de la mano. En esta imagen vemos, muchachos, ya vamos a terminar. Vemos superficialmente dispuestos los tendones de los músculos flexores superficiales, pero si quitamos los tendones del flexor superficial de los dedos, entonces vamos a mirar los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Y en relación, miren, es fácil. Si ustedes, pues el libro se los dice, pero el libro no les dice, pónganle cuidado a esta relación. Miren ustedes los tendones del flexor profundo de los dedos. En ellos se van a originar unos músculos alargados que parecen lombrices, por eso se le dio el nombre de músculos lumbricales. Lumbricales. ¿Sí? Esos músculos lumbricales toman orígenes en los lados adyacentes del tendón del flexor profundo de los dedos. El primero y el segundo mediante cabezas individuales, el tercero y el cuarto por cabezas que toman orígenes en los tendones del flexor profundo adyacente. O sea, en otras palabras, miren, el tendón del flexor profundo para el segundo dedo toma orígenes del primer lumbrical. De la cara externa del tendón para el tercer dedo toma orígenes el segundo lumbrical. El tercer lumbrical va a tomar orígenes en las caras adyacentes del tercero y cuarto dedo. ¿Ok? Y el cuarto lumbrical pues, va a tomar orígenes en las caras adyacentes de los tendones para el cuarto y quinto dedos. Así lo van a ver en el anfiteatro. ¿Sí? ¿Dónde se insertan estos tendones? ¿Dónde se insertan? Esto es una cosa muy interesante. Ellos se van a insertar en la caperuza de los músculos extensores. Caperuza que ustedes deben revisar un poquito de los músculos extensores. Tienen que leer eso. Caperuza de los músculos extensores. ¿Qué hacen esos músculos? ¿Cuál es la acción motora más importante de esos músculos? Hacen esto. ¿Cómo se llama esta articulación? Metacarpo. Con eso es que le dan a uno en la jeta. ¿Sí? Entonces, los músculos lumbricales flejan la articulación metacarpo-falángica. ¿Pero qué hacen con los dedos? A ver, aquí hay flexión. ¿Y qué hace con los dedos? Los extiende. Por ejemplo, cuando yo voy a coger un objeto que voy a recibir, miren lo que yo hago. Si yo voy a recibir este objeto, yo hago esto. ¿Sí ven? ¿Ven? Dejo la articulación metacarpo-falángica, pero extiendo los dedos. Es muy curioso que un músculo haga o ejecute acciones antagónicas. Porque, por ejemplo, si yo hago aquí extensión, el antagonista es el bíceps femoral, porque el agonista es el tríceps. Pero si yo hago flexión, ¿sí? Aquí el antagonista es quién? El tríceps, pero el agonista es el bíceps. En cambio, este señor hace ambas acciones, fleja y extiende. Así voy a terminar.
Esos músculos se llaman músculos lumbricales. ¿Ok? En el torso de la mano, entre los bordes adyacentes de los huesos metacarpianos, toman origen unos músculos que se llaman así, interóseos dorsales. Interóseos dorsales. Si ustedes observan esta imagen, miren, esto se llama primer músculo interóseo dorsal, segundo interóseo, tercer interóseo y cuarto interóseo dorsal. Ellos pues tienen dos cabezas y tienen una inserción que se dirige hacia la cacaruza de los músculos extensores, donde se van a insertar y ejecutan este movimiento. ¿Cómo se llama este movimiento de los dedos? ¿Ah? Recuerden que el eje es este, que se llama abducción. ¿Sí ven la diferencia entre la abducción del dedo pulgar y la abducción de los otros dedos? ¿Sí? Es músculos interóseos dorsales. ¿Ok? Son abductores de los dedos. ¿Ok? Y ya, por último, en los planos profundos de la palma de la mano, en este corte, acá abajo, entre los bordes adyacentes de los metacarpianos, aquí, no estos, no, sino estos, vamos a encontrar los músculos interóseos palmares, que son tres. ¿Sí? Primero, ya acabó, segundo y tercer interóseo palmar. ¿Cuál es la acción motora de los interóseos palmares? Opuesta a la de los dorsales. Si le sirve esto, yo generalmente, para que no se me olvide eso, escribo así: da dorsal, abducción. Palmar, abducción. ¿Sí? Respecto a la acción motora, interóseos dorsales hacen abducción. Interóseos palmares hacen abducción. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Buen día. Tengan una semana muy productiva. Palmares.